Entonces, doctora, ¿y cuáles serían los elementos que provocarían ese tipo de padecimiento, ese tipo de deterioro? Bueno, el deterioro se da conforme el tiempo va pasando y generalmente no es muy común que el paciente en etapas iniciales de la patología presente sintomatologías importantes. Y una sintomatología vagales. ¿Cómo cuáles serían esas sintomatologías? Náusea, vómitos o cualquier otro tipo de condición que pase desapercibido. Y por consiguiente el paciente puede consultar quizás porque tenga náuseas y va al gastroenterólogo, está presentando inapetencia, que es falta de apetito, y todas esas condiciones gastrointestinales, sintomatologías gastrointestinales, que específicamente son condición propia de la uremia. Un hipo incoercible, por ejemplo, un paciente que te hace mucho hipo, es una condición que parece ser sencilla, pero que puede ser la causa de una insuficiencia renal crónica. Okay. Hay que distinguir también entre lo que es la insuficiencia renal crónica y lo que es la insuficiencia renal aguda. Eso tiene que ver con la cronología de tiempo. Explíquenos esa parte, bueno, explíqueselo a nuestros amigos televidentes, doctor. Es correcto, mira, un paciente con insuficiencia renal crónica ya viene en el tiempo, ¿no? Digamos que en años, y se ha establecido, por ejemplo, en lo que respecta a la diabetes, que el paciente, pues, en el tiempo, digamos que 7 años después de padecer de diabetes, puede hacer una insuficiencia renal crónica, lo que se llama una nefropatía diabética. Igual pasa con la hipertensión. A partir de los 10 años, tú puedes tener un paciente que ya empieza a padecer insuficiencia renal crónica, y no necesariamente en una condición avanzada. Por eso se habla de paciente de diálisis y paciente de prediálisis. Okay. Un paciente de prediálisis es un paciente con una creatinina, digamos, de 2 o 5, ¿y qué es la creatinina? Valga la redundancia. Eso, ahí vamos. Hay que hablar de esa parte. Claro. La creatinina es una prueba de laboratorio, dentro de otras que se hacen, que conforme la elevación de la misma, tú puedes valorar que un paciente tenga una insuficiencia renal aguda o crónica. Cuando hablaba de crónico, años. Cuando hablo de agudo, apenas meses. Y son dos cosas diferentes. Porque una puede lograr un mejor pronóstico y la otra no. ¿Cómo? Una insuficiencia renal crónica es una condición de larga data en la cual el paciente ya ha dañado y ha deteriorado el riñón y sus funciones de una manera crónica. Ya esa no tiene buen pronóstico. No hay reversibilidad. Ya. En el caso del paciente renal agudo, es más probable que un paciente te haga una deshidratación importante o te haga un sangrado importante por alguna condición aguda y por consiguiente te eleve la urea y la creatinina de una manera, digamos, brusca. Ya. Y por consiguiente es un paciente agudo. Si corrijo la condición que ha producido la agudización del riñón, yo puedo corregir el problema agudo. No pasa con el paciente renal crónico. Okay. ¿Me doy a entender? No, excelente. Entonces, por consiguiente, es importante hacer una diferenciación entre ambos. Por ejemplo, debo decirte que hay una condición relativamente común en mujeres. Tú sabes que la mujer usa mucho los analgésicos antiinflamatorios. Entonces hay una patología renal, una condición renal aguda, que se produce o que acontece como consecuencia de la ingesta importante de AINES. Esto se llama nefropatía por abuso de analgésicos. Muy común en la mujer por el asunto del dolor y la cefalea, la migraña, el problema del PMS o el síndrome premenstrual, los dolores y demás. Y es una condición aguda que sabemos que si paramos el medicamento a tiempo, es posible que la función renal revierta y el paciente mejore su condición. A eso me refiero. Interesante, interesante. Entonces, digamos que en el contexto de lo que es un paciente renal crónico, ya es una condición sostenida en el tiempo. Por consiguiente, ya es más difícil y tú debes determinar la cronicidad, establecer el tiempo mediante la historia clínica del paciente, establecer el tiempo que el paciente tiene padeciendo de hipertensión arterial y por consiguiente, si hay posibilidad de que el paciente esté haciendo una insuficiencia renal crónica. Para poder hacer el diagnóstico de una insuficiencia renal crónica, sencillamente con la historia clínica, que siempre es importante hacer la historia clínica, los hábitos. Correcto, el paciente te va a referir hinchazón o edema, como nosotros también le llamamos. Sí.
el paciente te va a hacer náusea, vómitos, inapetencia, como acabo de mencionar anteriormente. Sí. Y por demás, cuando valoramos, por ejemplo, algunos valores de laboratorio, como lo que mencioné anteriormente, hablamos de urea, creatinina, hablamos del potasio, los electrolitos séricos que se disparan, es decir, hay una alteración de esos valores de laboratorio que llaman al clínico a entender que la posibilidad diagnóstica de que el paciente esté haciendo una insuficiencia renal crónica.